Buenos días. Durante 24 meses hemos estado desarrollando el proyecto financiado con fondos de la Unión Europea sobre el impacto de la movilidad en los trabajadores del transporte. Nuestro proyecto ha tenido como objetivo contribuir a la implementación de los principios clave en el desplazamiento de los trabajadores, analizando las aplicaciones de las directivas sobre este desplazamiento y la influencia de la nueva ley en el sector del transporte en el ámbito europeo y centrado en los trabajadores del transporte por carretera. En el proyecto han participado organizaciones de Italia, de Polonia, de Croacia, de España, de Grecia y de Noruega. Tenemos a nuestro compañero en la grabación de esta podcast para desarrollar una serie de cuestiones de interés sobre el desarrollo del proyecto y sobre la aplicación de esta nueva ley del transporte. Le voy a pedir que se presente y que nos diga a qué organización representa en este proyecto. Buongiorno Anker, buongiorno a tutti i soci e i colleghi che... Buenos días, Ángel. Buenos días a todos los compañeros y compañeras. Me llamo Francesco Marcelli y soy vicesecretario general de la organización FAST de Italia. FAST es uno de los sindicatos más importantes, más representativos en cuanto al sector de transporte. Me refiero tanto al transporte por carretera como por ferrocarril, aéreo y todo lo que tenga que ver con este sector. Muchas gracias y encantado, Francesco. Durante el desarrollo del proyecto, cada socio habéis tenido la oportunidad de realizar una fase de investigación en la que se han analizado las diferentes directivas en el desplazamiento de trabajadores y en el marco de este nuevo paquete de movilidad de la Unión Europea en cada uno de los países. ¿Podría explicarnos los principales resultados obtenidos durante esta investigación desarrollada en su país? Sí, Ángel. En cuanto a los resultados, estos nos sorprendieron. Ya voy a explicar por qué. Es que hemos visto que la situación ha sido parecida en otros países. O sea, las pymes fueron las entidades que participaron sobre todo en nuestra investigación. Hemos hablado con trabajadores y con empresarios. Y la edad media de estas personas entrevistadas es de 35 a 55 años. Lo más problemático es que no se conoce bien el nuevo paquete de movilidad. Esto tuvo un gran impacto sobre lo que está pasando con las nuevas disposiciones. En Italia, en cuanto a los trabajadores desplazados, sobre todo en la industria, estos no son muchos. La mayoría de ellos van sobre todo al norte de Europa. Y los datos que recopilamos desde 2016, estos datos muestran que los italianos van sobre todo a Alemania y a Francia, y nosotros recibimos a trabajadores de Eslovenia, Polonia y otros países. Así que es realmente importante decir que las primeras directivas se introdujeron con cierto retraso. En este momento, Italia ha realizado este proceso de forma más acelerada. Y en 2023 ya se había implementado la nueva directiva relacionada con los trabajadores desplazados. Muchas gracias. Estamos refiriéndonos al paquete de movilidad de la Unión Europea, pero todavía no hemos dicho en qué consiste este paquete de movilidad. ¿Me importaría explicarnos tanto en qué consiste como qué pretende garantizarse con este paquete de movilidad de la Unión Europea?
Y ya en este momento este paquete de movilidad garantiza varias cosas. Ya hemos visto un efecto bastante rápido, sobre todo en el último año. Es lo que hemos observado. Todos los convenios, bueno, todas las disposiciones también europeas garantizan ciertos elementos que tienen que ver con la remuneración de los trabajadores. También cuestiones relacionadas con los convenios colectivos, el salario mínimo. ¿Qué más? En Europa ha sido necesario implementar todo lo que se ha decidido a nivel europeo. Ahora, una cosa importante que se ha introducido es el control del tiempo de trabajo, el tiempo que pasan los conductores al volante. Se han introducido números concretos, tiempos concretos. Otra cuestión, el dumping social y la competencia desleal. En esta área también vemos resultados muy concretos. Es decir, se ha aumentado el control del cabotaje realizado de forma no adecuada. Así que el paquete de movilidad también nos apoya a nosotros, como a los sindicatos, que podemos controlar mejor toda la situación. En sus palabras, entiendo que el paquete de movilidad pretende fundamentalmente garantizar unas mejores condiciones de trabajo, unas condiciones adecuadas para los trabajadores del sector de transporte, en este caso por carretera. Y la pregunta siguiente sería, ¿cree que se están dando, realmente se están garantizando estas condiciones en su país, en Italia? ¿Cree que se están aplicando correctamente las directivas que forman el paquete de movilidad de la Unión Europea? Ti rispondo un po' con i dati che abbiamo elaborato nel nostro studio. Voy a responder con datos concretos obtenidos a partir de nuestra investigación. Los resultados ya comienzan a ser visibles. Hemos hablado con 20 trabajadores, después con 10 empresarios del sector y vemos que el conocimiento de las disposiciones ronda un 50%. Ambas partes o ambos colectivos han dicho que las disposiciones tienen un carácter muy técnico, tanto los actuales como los anteriores, las anteriores. Esto dificulta su comprensión. Sin embargo, al mismo tiempo, lentamente, al menos los trabajadores comienzan a entender ciertas cosas. Sobre todo me refiero a los trabajadores desplazados y estos comienzan a comprender que cada vez más se necesitan controles más serios. Así que en las pymes italianas, este paquete de movilidad sí que comienza a traer resultados muy concretos. Una de las novedades más importantes de este paquete de movilidad es la nueva definición que establece para lo que se denominan trabajadores desplazados. ¿En qué consiste esta nueva concepto, esta nueva configuración del trabajador desplazado en el marco del sector del transporte por carretera? ¿Y cómo podemos conocer si un trabajador es desplazado o no es desplazado en sus tareas de conducción por carretera? Effettivamente il pacchetto mobilità Sí, el paquete de movilidad abbastanza sicura adesso rispetto a quello che avevamo introduce al principio una definición muy concreta en comparación con la definición anterior. En nuestro sistema europeo, cuando tenemos en cuenta que es el desplazamiento, bueno, el desplazamiento en Italia se definió en 2023. El trabajador que realice transporte o cabotaje también en uno de los países miembros
se considera un trabajador desplazado. Por eso, se dan dos situaciones. Por un lado, cross-street, o sea, comercio realizado entre dos países miembros o entre un país miembro y un tercer país fuera de la Unión Europea. Y la otra situación sería la situación de denominado cabotaje y también el transporte nacional realizado a favor de terceros al mismo tiempo. Y después el transporte temporal. En este caso, estamos ante un trabajador desplazado y a él tenemos que aplicar las disposiciones del paquete. Gracias a ello se han introducido estos puntos fijos en la definición del trabajador desplazado. Otra de las novedades del paquete de movilidad es establecer en garantías, como ya nos ha comentado, para estas situaciones de transporte, pero en concreto en el país de acogida al que se van a desplazar, el país que les va a recibir en su desplazamiento. Unas garantías que, dice la directiva, que deben de ser proporcionadas por el empleador. ¿En qué consisten, de manera muy concreta, esas garantías y sobre qué temas fundamentales tienen que aplicarse? Sicuramente ci sono 6-7 punti che vanno evidenziati. Sí, tenemos 6 o 7 puntos que podrían mencionarse aquí, sobre todo en cuanto a las disposiciones anteriores. Una cosa muy importante desde el punto de vista de los sindicatos es el tiempo de descanso mínimo. Y no nos olvidemos de que un trabajador en el transporte, bueno, para él es súper importante porque después su descanso después influye de forma directa su viaje posterior. Y el tiempo máximo de trabajo no pueden ser 46 horas. Y después la remuneración. Aquí tenemos la situación en que el salario se ha fijado en el paquete de movilidad, que también se refiere a los convenios colectivos. Después, la seguridad y salud en el trabajo, la prevención de riesgos laborales. Esta área en Italia en los últimos años ha sido un tema bastante sensible. Otra cuestión, la protección de mujeres, ya que en este momento, teniendo en cuenta que hay cada vez menos trabajadores hombres, hay cada vez más mujeres que comienzan a realizar estas profesiones. Otra cuestión sería la igualdad de salario, igualdad de remuneración. Y es un tema por el cual hemos luchado muchísimo en Italia para que se igualaran las oportunidades y asimismo los salarios. Otra cuestión serían las condiciones de vida en el extranjero en las que vive el trabajador desplazado. En este punto, el paquete de movilidad también establece garantías. Otra cuestión sería la racionalización de los costes que ha tenido que sufrir el trabajador. Es muy interesante hablar sobre el salario. Es que si el empresario ofrece un salario más alto que en el país de destino, tiene que mantener estas condiciones, esas condiciones que son mejores. Esto lo establece nuestro código laboral en el artículo 266, o sea, la garantía de mantener el salario del país de origen si este es mayor que en el país de destino. Gracias. Sí, otra de las regulaciones, creo que más importantes, se ha referido ya usted en alguna de sus comentarios a ellas, es la regulación del tiempo de descanso y del tiempo de conducción, muy enlazados con la utilización del tacógrafo en el paso de fronteras. Me gustaría que nos abundase un poquito en este comentario sobre el uso del tacógrafo y la repercusión que tiene en estos dos aspectos, el tiempo de descanso y de conducción de un trabajador.
Sì, anche il tachigrafo qui, soprattutto in Italia, quando il sistema non era Claro que elettronico, sí, ma l'uso dei Ángel. pacchetti era Sobre todo un aquí en problema Italia, cuando este sistema de cálculo de horas finalmente al volante no se controlaba de forma electrónica, sino de forma manual, había una verdadera lucha. En este momento, o más bien en el año 2025, se va a introducir el control electrónico general. O sea, el montaje de estos tacógrafos electrónicos considera una cuestión clave porque va a poner fin a todo tipo de abusos en esta área. Por eso la responsabilidad profesional en este momento será mayor. Es muy importante. Y en nuestro sistema hay sanciones y aquí se establece la corresponsabilidad del empresario y del trabajador cuando hay abusos en cuanto al tiempo de trabajo. Así que 4 horas y media de conducción, después una pausa de 45 minutos. Pero después, otro elemento importante no es solamente el tiempo pasado al volante, pero también la carga, descarga, la revisión del vehículo. Y estos elementos muchas veces son elementos que ya se han regulado y ahora también se regula en las directivas y después se introduce, implementa en la legislación nacional. Recordemos que el paquete de movilidad permite al trabajador o garantiza al trabajador el descanso y establece estos números a nivel semanal, también a nivel mensual, en función del viaje que realice el trabajador. Por ejemplo, si se trata de 4 semanas, después el trabajador tiene un tiempo adecuado de descanso. Tal y como he mencionado, cuando mejoremos los sistemas de localización, o sea, las GPS, vamos a tener más posibilidades de control. Pero quiero mencionar 2 aspectos más. Primero, tenemos que pensar sobre la privacidad del trabajador. Es que la GPS es una cuestión que tiene que ser analizada en los sindicatos. O sea, hay que pensar si no se tratará de un control exagerado, no solo del patrimonio de la empresa, sino que el control del ser humano. Y otra cuestión sería el salario. Por ejemplo, la legislación italiana establece en este aspecto que muchas veces los trabajadores realizan el trabajo extra y este tiene que ser remunerado. Pero es un tema sobre el cual hablaremos más adelante en nuestro proyecto. Sí, el paquete de movilidad también ha modificado otra de sus novedades, lo que se denominan las normas de publicación, que no es otra cosa que esa comunicación previa al desplazamiento de un trabajador que su empleador tiene que realizar a través de una serie de sistemas para que el desplazamiento sea correcto. En esta novedad del paquete de movilidad sobre las normas de publicación, se exige al conductor llevar durante el viaje una serie de documentos que le tiene que facilitar su empleador. Muy brevemente, ¿nos podría concretar qué documentos son esos que tiene que aportar el trabajador durante todo el viaje que realice en ese desplazamiento? Sicuramente Angel c'è stato Claro que sí. i tentativi di aggiramento delle norme per Hemos regolarizzare tenido aquí una situación que cambió totalmente ciertas cuestiones. ed è una cosa che nel nostro sistema Por ejemplo, italiano abbiamo antes el trabajador tenía que tener una non declaración, è la comunicazione al lavoratore dell'assunzione il pero giorno prima di mettere piede.
Bueno, era una declaración que nos ayudaba aquí en Italia a luchar contra el trabajo ilegal. ¿De qué se trataba? Se trataba de regular la cuestión de los trabajadores desplazados. Pero en cuanto a los documentos que tiene que tener el trabajador, tiene que tener toda la documentación referente al vehículo, al viaje, el registro del tiempo de trabajo, del itinerario. Es un tipo de caja negra del trabajador y yo considero que es el elemento más importante y seguro que es un elemento que afecta directamente la seguridad del trabajador. Por otro lado, esto restringe un poco o regula mejor los derechos y obligaciones del empresario. Estamos finalizando ya este pequeño diálogo que estamos manteniendo, pero me gustaría plantearle dos últimas cuestiones. La primera tendría que ver de nuevo con estas garantías del paquete de movilidad, en este sentido, sobre esas obligaciones que asume, que debe de asumir el empresario, el empleador, en cuanto a los documentos que tiene que entregar a la autoridad laboral competente, demostrando que efectivamente se ha producido ese desplazamiento que entiendo que se entronca con esas garantías que usted nos comentaba al principio relacionadas con los trabajadores. ¿Podría indicarnos también brevemente cuáles son esos documentos que tiene que presentar el empleador al finalizar el desplazamiento? Sì, anche questa domanda si riapre su dove ho lasciato quella precedente. Sí, Sicuramente esta l'interfaccia pregunta che está ligada a la primera la registrazione dei pregunta. documenti e simboli Así que degli Stati membri su cui si è passato. la carta de porte, Le bolle di iscrizione e quindi tutti i documenti también di trasporto dello Stato membro che ha otros desplazato il lavoratore. documentos Tutta questa eh, documentazione con los deve datos del essere, vehículo, questa è una cosa che l'Italia dal 2006 el registro de tacógrafo y toda la obbligatoriamente documentación que tiene que ver manda con la attraverso lo Stato. Quindi eh, alcuni remuneración. impegni che noi Es un abbiamo elemento ricevuto obligatorio desde dalla legislazione 2016 europea, en Italia. i fogli con l'orario, Así que algunas disposiciones ya che estaban dovrebbe en cambiare vigor anche en Italia l'indipendenziamento, antes. dovrebbe cambiare anche Otra l'indipendenza cuestión del concorrente fino al pagamento della sería retribuzione. toda la Questa è una documentación cosa che que io tenga que ver con el domicilio, la dirección, los lugares a los que se dirigía el trabajador, así como un documento que certifique que el trabajador ha recibido su remuneración y la devolución de todos los costes que ha sufragado. Ahora sí, para finalizar, durante su intervención nos ha ido aportando una serie de datos del proceso de investigación desarrollado en Italia y en el que también se han detectado una serie de desafíos en esa aplicación del paquete de movilidad. Como última cuestión, me gustaría que nos pudiese resumir cuáles serían esas propuestas de mejora, de buenas prácticas que sería necesario implementar en Italia para garantizar finalmente todas esas condiciones de trabajo en el marco del transporte por carreteras. Ti rispondo con i dati finali delle richieste dei lavoratori, essendo noi organizzazione sindacale. Voy a responder de nuevo con los datos, si es que me lo permiten. El paquete, de acuerdo con lo que dicen los trabajadores, debería mejorar sobre todo la cuestión de salarios, remuneración. Y aquí, en cuanto a la situación de nuestro país, hay que tener en cuenta que no tenemos el mismo salario para diferentes trabajadores. Es algo que se ha establecido de forma muy clara en nuestra investigación. Ahora el trabajador no es un trabajador a la antigua.
¿Qué quiero decir? El nuevo trabajador quiere participar en la vida de la empresa, recibir formación, esto por un lado, y por otro lado quiere conciliar la vida familiar con la vida profesional, lo que se llama en inglés life-work balance. Y al mismo tiempo quiere sentirse más seguro. La cuestión de la seguridad es cuestión clave indicada por los trabajadores. Así que creo que son estas líneas de actuación que deberíamos seguir. Nosotros, los sindicatos y también los empresarios. En nuestra opinión, en la opinión de nuestro sindicato, el trabajo es una cosa que tenemos que entender en el contexto de la legislación europea. Así que, primero, a nivel europeo, deberíamos comprender y unificar los sistemas de seguridad social. También es importante integrar los sistemas de control, sistemas de intercambio de información. Es un elemento muy importante. Querido Francesco, pues muchísimas gracias por tus respuestas a las cuestiones que hemos planteado. Estoy convencido que serán de gran utilidad para cualquier persona, trabajador, empleador, interlocutor social o autoridad laboral que pueda acercarse a este podcast y que servirá para resolver algunas de las muchas dudas que creo que todavía existen sobre la aplicación de estas nuevas directivas. Confiamos además que también cumpla con un segundo objetivo, que sea el de sensibilizar a los propios profesionales del sector del transporte y a la sociedad en general sobre el trabajo que realizan los camioneros en sus desplazamientos y las necesidades que todavía hoy siguen demandando. Muchas gracias por su colaboración.